Biotecnología casera. Fermentación de la levadura. Experimento e investigación realizada por Pablo Santibáñez y Loreto Castillo. Cuarto medio B. Introducción. A través del desarrollo e investigación de este experimento, descubriremos cómo realizar una fermentación casera y lograr entender el proceso químico que conlleva este procedimiento. También aprenderemos acerca de los usos cotidianos y otros contenidos de fermentación, como lo son los tipos de levaduras y los tipos de fermentación. Además, las características de estos dos conceptos. Asimismo, este experimento es una manera efectiva para aprender sobre el reino de los hongos. Objetivos. Explicar el proceso de fermentación de la levadura. Manipular los diversos materiales de laboratorio y control de variables. Medir el grado de fermentación alcohólica a través de la producción de CO2. ¿Qué son las levaduras? Se llama levadura o fermento a un conjunto diverso de hongos, por lo general microscópicos y unicelulares, capaces de iniciar los procesos de descomposición, fermentación, de distintas sustancias orgánicas, particularmente los azúcares y los carbohidratos, y obtener como subproducto otras sustancias específicas. ¿Cuáles son los usos de este hongo? La levadura es ampliamente empleada por el ser humano en diversos procesos industriales y biotecnológicos. Por ejemplo, en la elaboración del pan, en la preparación de bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino, o en la producción de yogurt. Tipos de levaduras. Levadura prensada o levadura fresca. Debe conservarse al frío y viene prensada en bloques de pasta. Se la debe diluir en agua antes de usarla. Levadura seca. Semejante a la prensada, pero en presentaciones selladas al vacío, deshidratadas y granuladas en polvo. Pueden añadirse directamente a la masa del pan. Además, suele tener tiempos de caducidad más largos. Levadura natural, llamada masa madre, se debe dejar en reposo en un pedazo de masa de pan antes de emplearla en el conjunto de la preparación. Levadura química. Mediante sustancias químicas como bicarbonato de sodio y polvo para hornear, se logra el mismo efecto que con levaduras biológicas, mediante un emulsionante artificial que suele venir incorporado en algunas harinas leudantes. Por ende, no es realmente una levadura. Tipos de fermentación. Fermentación alcohólica. Es un proceso llevado a cabo por las levaduras principalmente, en el que a partir de ciertos azúcares se produce una cantidad de alcohol, etanol, dióxido de carbono y ATP. Fermentación acética. Propia de las bacterias del género Acetobacter, transforma el alcohol etílico en ácido acético, es decir, el alcohol en vinagre. Es, no obstante, un proceso aeróbico. Fermentación láctica. Consiste en una oxidación parcial de la glucosa, llevado a cabo por bacterias lácticas o por las células musculares animales, cuando se quedan sin oxígeno para respirar. Este proceso genera ATP, pero produce ácido láctico como subproducto, lo cual produce al acumularse la sensación dolorosa de fatiga muscular. También existen otras fermentaciones como la fermentación butírica, la fermentación butanodiólica y la fermentación propiónica. Fórmulas de fermentaciones. Aquí podemos observar la forma química resumida de las tres fermentaciones anteriormente nombradas. Las tres fermentaciones tienen en común la misma cantidad de glucosa. Lo que las diferencian son los resultados que dan. Es decir, el proceso de fermentación alcohólica transforma la glucosa en etanol. El proceso de la fermentación láctica transforma la glucosa en ácido láctico. Y el proceso de fermentación acética transforma la glucosa en ácido acético. Respiraciones aeróbicas y anaeróbicas. ¿Qué es la respiración aerobia? Se conoce como respiración aerobia o respiración aeróbica a una serie de reacciones metabólicas que tienen lugar dentro de las células de los seres vivos,
a través de los cuales se obtiene energía química a partir de la descomposición de moléculas orgánicas, respiración celular. Se trata de un proceso complejo de obtención de energía que consume glucosa como combustible y oxígeno como receptor final de electrones, en reacción con ácido pirúvico. Se obtiene así dióxido de carbono, agua y numerosas cantidades ATP, la molécula de la energía bioquímica por excelencia. Algunos ejemplos de respiración aerobia son el metabolismo de los seres humanos, reptiles, aves y mamíferos en su totalidad, que emplean sus pulmones para obtener el oxígeno del aire. El metabolismo de los peces y otros seres acuáticos, que poseen branquias para obtener el oxígeno del agua. El metabolismo de los insectos, que incorporan el oxígeno del aire a través de una serie de tráqueas a lo largo de su cuerpo. Otro caso son los gusanos y lombrices, que hacen lo mismo por la piel, respiración cutánea. Etapas de la respiración aerobia. Glucólisis. El paso inicial de la respiración aerobia ocurre en el citoplasma de la célula y es la oxidación de la glucosa y del glicerol proveniente de los triglicéridos de Haberlo. Este proceso rompe los enlaces de cada molécula de este azúcar y obtiene a cambio 2 moléculas de ácido pirúvico junto a 2 moléculas de ATP. Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. Las moléculas de ácido pirúvico entran del citoplasma a la matriz de las mitocondrias, organelos energéticos de la célula, en donde son procesadas por un complejo de enzimas, piruvato deshidrogenasa, que le arranca un átomo de carbono, descarboxilación, liberado como CO2 y luego 2 átomos de hidrógeno, deshidrogenación. Como resultado, se obtienen radicales acetilo, con el que se da inicio a la siguiente fase. Ciclo de Krebs. La última fase de la respiración ocurre en un ciclo metabólico en la matriz mitocondrial, conocido como el ciclo de Krebs. Este inicia con el acetilo proveniente de la fase previa, sometido a oxidación para producir 2 moléculas de CO2 y energía en forma de GTP, y otras moléculas reductoras utilizables. ¿Qué es la respiración anaerobia? La respiración aerobia o anaeróbica se distingue de la aerobia en una sola cosa: la presencia de oxígeno. Este tipo de respiración celular consiste en la oxidorreducción de azúcares monosacáridos, empleados para la oxidación, un elemento distinto al oxígeno, derivados del nitrógeno, del azufre, dióxido de carbono, iones de hierro o de manganesio, del selenio, del arsénico, entre otros. Estas moléculas son menos efectivas y se genera menos energía que usando oxígeno. La respiración aerobia es distinta de la fermentación y arroja como subproductos diversas sustancias, dependiendo del elemento empleado como aceptor de electrones. Este mecanismo metabólico es típico de ciertas bacterias y microorganismos procariotas que habitan en ambientes escasos de oxígeno. Materiales: un termómetro, una cucharada de levadura seca, una cucharada de azúcar, un globo, una botella pequeña de vidrio de boca ancha, una fuente y agua caliente a 37 grados Celsius. Nosotros usamos los siguientes materiales: desarrollo, actividad práctica y experimento de fermentación. Vertimos el agua a 37 grados Celsius en un jarro para comprobar su temperatura. Esta misma agua la incorporamos en la botella de boca ancha, hasta la mitad. Con ayuda de un embudo, agregamos una cucharada de azúcar y una cucharada de levadura, la cual disolveremos.
Luego de revolver la mezcla, ponemos el globo en la boca de la botella. Finalmente, ponemos la botella en una fuente con agua, también a 37 grados Celsius, y registramos los resultados. Los resultados del experimento. Primeros minutos del experimento. En los primeros minutos, el globo comienza a tomar forma e inflarse por consecuencia de los gases liberados por la fermentación. Cinco minutos del experimento. Los 5 minutos del experimento, el globo sigue inflándose con los gases CO2 y etanol. Entre más tiempo pasa, mayor es su inflación. 25 minutos del experimento. Después de pasados los 25 minutos, el globo creció y empezó a tomar mayor forma. Al tocarlo, este empieza a tomar una disposición dura. 45 minutos del experimento. Finalmente, en el resultado del último registro del experimento, se obtuvo una gran elevación en su tamaño y una mayor inflación. Desarrollo de preguntas. Número 1. ¿Qué es el gas que llena el globo? La levadura y el azúcar, al mezclarse, crean una reacción química, produciendo CO2, dióxido de carbono, y etanol, ambos por medio del proceso de fermentación. Número 2. ¿El globo comenzó a inflarse rápidamente cuando lo pusiste en la botella? Explica. No. A la hora de realizar el experimento, el globo no se infló rápidamente. Al contrario, este tomó un tiempo para completar el proceso de fermentación, debido a que la botella debía alinear su temperatura junto con la temperatura del agua de la fuente. Número 3. Indica los pasos que llevó a cabo la levadura para provocar la generación del gas que llenó al globo. Para que la levadura genere la liberación de estos gases, debe pasar por el proceso de fermentación. En primer lugar, se mezcla el azúcar con la levadura y el agua a 37 grados para generar la glucosa. La mezcla de los ingredientes anteriores, glucosa, provoca una reacción química, glucosis, que produce 2 moléculas de CO2, dióxido de carbono, y 2 moléculas de etanol. Estos dos gases, al estar en la necesidad de ocupar espacio y no tenerlo, se escapa de la botella, inflando el globo. Número 4. ¿Qué usos industriales y tecnológicos se realizan a partir de las capacidades aeróbicas y anaeróbicas de la levadura? Tradicionalmente se conoce el uso de la levadura para alimentos como pan, cerveza, vino y yogur. Pero, además, se utiliza para otros procesos como estudios farmacéuticos, producción de proteínas farmacéuticas, enzimas, hormonas, vacunas y toxinas, la elucidación de mecanismos de enfermedades y entre otros usos. Conclusión. Ahora que conocemos un poco más sobre las levaduras, podemos explicar el proceso de fermentación que se está realizando. Al juntar la levadura con el azúcar se provoca una reacción química que produce la fermentación alcohólica, la misma que libera CO2 y etanol, la cual se observa en el experimento realizado de la levadura y el globo. Además, comprobamos que la fermentación tiene funciones de investigación científica y tecnológica, tanto para la producción y mejoramiento de productos cotidianos y complejos.